Si quieres vivir, trabajar y asegurar el futuro de tu familia en los Estados Unidos y cuentas con un capital de inversión de $800,000, el programa de EB5 del gobierno de los Estados Unidos es la vía más eficiente para obtener la residencia permanente y la ciudadanía estadounidense. En Global Finder te ayudamos a identificar el proyecto de inversión adecuado, ya sea de $1,050,000 o de $800,000, que son los dos montos permitidos por el gobierno para este programa de EB5. Proyectos inmobiliarios exclusivos, equipo de expertos en inmigración, abogados, contadores, entre otras especialidades, asesoría integral durante todo el proceso. Eso es lo que Global Finder te ofrece. Los beneficios del programa EB5, como vivir y trabajar en los Estados Unidos, oportunidades de obtener tu green card, tener tu empresa americana, acceder a universidades estadounidenses y todo lo que representa ser un ciudadano americano son para ti. Agenda tu consulta completamente gratuita hoy mismo. Empieza el camino hacia el sueño americano de la mano de Global Finder. Una vez más, bienvenidos a todos a su programa donde encontrarán la mejor información en lo que tiene que ver con inversiones en los Estados Unidos, particularmente en la Florida y New York. Y por supuesto, como todos nos están preguntando, este importante punto de cómo inmigro a los Estados Unidos media inversión, cuáles son los mecanismos que existen como inversionista para poder acceder a una residencia temporal, permanente y por supuesto a una ciudadanía americana. Porque en últimas, eso es lo que estamos buscando, darles la asesoría completa para que ustedes puedan obtener los mejores beneficios, no solamente de sus inversiones en Estados Unidos, pero de los estatus migratorios que pueden estar apalancados mediante proyectos de inversión. Entonces, muchísimas gracias y más preámbulos. Hoy tenemos dos invitados maravillosos. Por supuesto, tenemos a mi socia Lili y tenemos a Karina Castillo, abogada altamente reconocida. Y por supuesto, les habíamos dicho que íbamos a tener un invitado de un proyecto porque queremos que vean que todo es completamente real, que las cosas se están construyendo, que ustedes pueden invertir con tranquilidad y no solamente hacer crecer su patrimonio, sino también obtener un estatus migratorio completamente legal en los Estados Unidos. Por eso tenemos a Alex Cardona de un proyecto que se está desarrollando en el Hill District. Es un distrito muy importante aquí en Miami-Dade y el proyecto es District 14, River District 14. Es un proyecto de los que les vamos a hablar cortamente, pero sobre todo les vamos a mostrar la oportunidad que existe para ustedes de inmigrar a los Estados Unidos mediante inversión. Y sin más preámbulos, Karina, por favor, aquí te dejo la sala. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por asistir al webinar de hoy. Gracias, Carolina y Lili, por la invitación. De verdad que me siento muy agradecida y es un honor estar compartiendo con ustedes nuevamente y poder estar contribuyendo con ustedes para informar a todos estos clientes y a estas personas que quieren saber cómo emigrar, cómo pueden obtener una vía de estar en los Estados Unidos por medio de las visas de inversión. Es un tema muy importante conocerlo y bueno, estoy agradecida con ustedes, gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hablar de este tema que hemos tenido muchas preguntas al respecto, es aclarar, es poder responder sus dudas y preguntas, así que siéntanse tranquilos de que no sé cómo se va a manejar, no sé si van a hacer preguntas y respuestas, pero vamos a hablar un poco de quién soy. Así como ustedes, yo también soy inmigrante o que ustedes están planificando ser inmigrante de los Estados Unidos. Yo también pasé los desafíos del proceso de cómo emigrar, qué tengo que hacer, cómo debo hacerlo. Por ello nació Cómo Emigro y es un proyecto para guiar y asesorar a los inmigrantes hispanos que quieren obtener la residencia en los Estados Unidos. Soy abogada venezolana con más de 15 años en Estados Unidos, con una trayectoria y vamos a ver qué es la visa EB5, que es una de las visas de inversión más importante y que te lleva a la residencia permanente. Y ¿Qué es yo la te visa quería EB5? antes decir una Ajá. cosita ahí, porque es que tuvimos un caso con Lili muy importante hace pocas semanas de una familia que nos visitó y nos estuvo comentando cómo podían garantizar que sus hijos tuvieran acceso a educación en los Estados Unidos con los descuentos que tienen, obviamente, las personas residentes, las personas legales con un estatus migratorio legal acá en los Estados Unidos, porque sabemos que las tasas, digamos, para estudio de un extranjero son el doble e incluso a veces más.
Sí, Claro. obviamente, si estás accediendo desde tu país. Entonces, nada más por ese ahorro, nosotros dijimos, súper importante que tengamos estos webinars constantemente, que la gente se esté informando de las oportunidades que existen para ellos y de los vehículos financieros que también pueden acceder para apalancar su estatus migratorio. Discúlpame que te interrumpí, Karina, y por eso es que te invitamos hoy acá, porque queremos que nos expliques estos dos tipos de visa, que realmente la EB5 sabemos que es un programa, no es una visa, pero que te conlleva un Sí. estatus migratorio legal. Entonces, te dejo, por favor, para que nos expliques un poco más. Ok, bueno, el proceso de B5 es un proceso de inversión y es una visa que fue creada para impulsar la inversión en los Estados Unidos, ¿ok? Que es la única visa que solamente incluyéndote y haciendo esa inversión considerable, que puede ser en áreas rurales de 800.000 y de 1.050.000 en un lugar estándar, es para generar empleo en los Estados Unidos para ciudadanos o residentes y también la inversión de proyectos aprobados que sean aprobados por la Oficina de Inmigración, mejor conocida como el USCIS, que es su centro regional directo. Es decir, tiene que estar aprobado este proyecto. ¿Qué sucede? Muchas personas tienen muchas dudas. Sí, efectivamente las visas de estudiantes son sumamente costosas cuando eres extranjero. Yo lo viví. Yo fui estudiante de la Universidad de Miami y yo tuve que pagar primero como extranjera. Luego, cuando obtuve mi residencia, tuve los beneficios, los descuentos. También tienes beneficio de entrar a tener algo que se llama el FAFSA, algunos beneficios del gobierno o créditos que son con unos intereses un poco más bajos. Entonces, ¿qué sucede con esta visa EB5? Es una inversión que debe hacer esta persona y que puede acompañar y abrazar a las familiares de esta persona que está haciendo la inversión, siempre y cuando puede ser su esposa, que siempre va a entrar dentro de la solicitud y puede obtener la residencia permanente, y los hijos que sean menores de 21 años. Ya si son Karina, mayores de 21 años, disculpe. Karina, una consulta. En ese sentido, si una persona empezó el proceso y tiene 21 años, ¿qué pasa con eso? Cuando ¿Puede empiezas. seguir si el hijo? Ujú. Exacto, mira, la ley de inmigración tiene algo. Si la solicitud se introdujo antes de que la persona, porque esto es un proceso que tarda, uno de los pros y contras de la EB5 es que se tarda, el contra es que se tarda. Un pro es que tienes la residencia permanente, como otras visas de inversión no te lo permiten. Pero un contra es que se tarda, que se puede tardar entre 2 o 3 años, dependiendo del proyecto que se haya escogido para realizar esta visa, para hacer todo el proceso. Entonces, esto va a depender muchísimo, porque si tú haces la solicitud antes de que el solicitante, el hijo, tenga 21 años, si entra amparado en esta solicitud, esta persona, a pesar de que cuando ya aprueben la visa, ese hijo tenga más de 21 años. Esto puede ser aprobado por inmigración porque cuando se hizo la solicitud, esta persona, este niño tenía 21, menos de 21 años, este hijo. Sin embargo, no puede estar casado. Si esa persona se casa, si este hijo se casa antes de que aprueben esta Green Card, no va a entrar amparado bajo la solicitud. Pierde ese beneficio. Y esto me ha sucedido en otros procesos migratorios y se puede pelear y lo he obtenido, he hecho apelaciones y he hecho porque siempre y cuando esa persona no se haya casado. Porque es cuestión del proceso. Siempre y cuando tú cumplas con el requisito antes inmigración de la solicitud, no vas a tener ningún problema. Un riesgo porque si de repente el proyecto te dice que tiene en 2 años va a estar completo o concretado, pero puede ser que, mira, cambios en la economía, cambios de administración de gobierno, pueden hacer que estos procesos puedan atrasarse un poco más y puede ser entonces más tiempo, puede ser que sean 3 años. Entonces, esto es importante y otro de los contras es que la residencia viene primero, es permanente, pero viene condicionada. Es decir, te entregan, ya después que eres aprobado del proceso, te entregan tu residencia, pero tiene una revisión de 2 años. Esta primera residencia te va a venir por 2 años y no por 5 años, como normalmente viene una residencia permanente. Y esto muchas personas no lo saben. Pero ¿qué pasa? En los 2 años que es una revisión y se hace lo que se llama la remoción de la condición, que es como decir, mira, el proyecto fue perfecto, la inversión fue realizada, todo sucedió muy bien, aquí tienes tu residencia permanente ya por 5 o 10 años, dependiendo del caso. Entonces, ya, ya allí la persona no tiene ninguna condición, no tiene que volver a someterse a otra solicitud ante el funcionario de inmigración para poder revisarlo. Me encanta Karina, ahí me cómo queda tú una estás duda. explicando. Pero discúlpame.
Perdona, ahí No, me no, no queda se una preocupe. duda. Tú dices que tiene el riesgo. Por ejemplo, si yo me meto en un proyecto y el proyecto no termina, ¿significa que yo no voy a tener la visa hasta que el proyecto termine? Eso no me quedó claro. Ok, existen dos cosas. Cuando el proyecto pasa, inmigración o sea, evalúa. Nosotros mandamos la información, mandamos que efectivamente el dinero está disponible, mandamos todo lo que está el proyecto. La mayoría de las veces lo mejor es que el proyecto esté más de un 50% ya desarrollado para que el cliente tenga como una seguridad y de que va a poder ser aprobado. Inmigración va a definir si el proyecto ya está en un 80%, él pueden darte la green card después que tú haces la inversión, que has generado los empleos, que ya está siendo utilizado y que ya va en un proyecto más adelantado, existe la posibilidad que te aprueben antes de que se termine el proyecto. Pero yo digo que puede ser un riesgo porque puede quedarse en stand-by, no pasa del 50% del desarrollo del proyecto y Migración puede considerar que no, que realmente no está todavía en el lugar. Entonces, por eso yo digo que es un riesgo porque el dinero no, o sea, se supone que esto lo haces como inversión y después puede ser que ese dinero sea retornado, puede que no, ¿entiendes? Entonces ahí es donde yo digo que es un riesgo a nivel de la inversión, no como inmigrante o como proceso de green card, sino a nivel de inversión de dinero que tú estás poniendo en esto, ¿ok? Porque la Ujú. mayoría de las veces, dependiendo del proyecto, no solamente están proyectos de real estate, hay otros proyectos también. Entonces, por eso es que me refiero que cuando tú inviertes este dinero, sabes que es una inversión fuerte, pero que vas a obtener un beneficio migratorio y que probablemente también un beneficio monetario con respecto al proyecto donde te estás involucrando, porque a veces cuando son proyectos de real estate, que es más o menos el que nos va a presentar Alex, estas Ujú. personas terminan obteniendo uno de los apartamentos o propiedades del lugar donde se está haciendo la inversión. ¿Ok? Entonces, pero Ujú. eso ya creo que Alex lo puede explicar un poco más en detalle, no sé, más adelante. Pero Ujú. yo te lo digo porque, por ejemplo, a veces también es con proyectos, por ejemplo, hospitales. O sea, no solamente es con real estate, estos procesos de EB5, son procesos que se están realizando, por ejemplo, puede ser colegios, o sea, depende de cada área y qué lugar donde lo estés realizando. No solamente se refiere la EB5 a proyectos inmobiliarios como tal. O sea, a eso que me refiero, es Perfecto. un riesgo, no es que te van a negar la visa, no, o que te van a negar a la residencia, no. Lo que yo me refiero es el riesgo de tú poner tu dinero. O sea, que Ujú. sabes que es algo, pero bueno, tienes algo que también es muy beneficioso, que es tu residencia permanente en este país, que a veces es muy difícil conseguirla. No, lógico. Bueno, Carolina, ¿tú tenías muchísimas gracias. alguna una pregunta? Entonces, ¿tienes otra pregunta, Lili? No, Perfecto. tú tenías una. No quería de pronto para clarificar las dudas al público que está ahorita presente, lo he visto aquí en los comentarios. Entonces, básicamente esta visa de B5 es una visa que tiene dos montos, es un programa aprobado por el gobierno de los Estados Unidos que se maneja a través del USCIS. Son dos montos básicos, uno es $800,000, el otro es 1,050,000. Esos montos están determinados dependiendo del área donde el proyecto esté localizado. Obviamente, estos proyectos están avalados por el gobierno con el efecto de crear 10 empleos directos anualizados durante el tiempo de la inversión. Entonces es muy importante saber dónde estoy invirtiendo. Obviamente el monto es fijo, es un monto que usted tiene que tener, no es un monto que usted puede financiar, es un monto que usted debe tener en su país y a eso se refiere Karina del tema de la transabilidad de los fondos. Tienen que venir directamente al proyecto mediante el uso de los centros regionales. Esos centros regionales obviamente están siendo monitorados directamente por el gobierno y son los que se encargan de ser el ente regulatorio entre las compañías de desarrollo, cualquiera que sea el desarrollo, un real estate o otro tipo de negocios que sean aprobados por los centros regionales y demostrar al gobierno que realmente están creando esos 10 empleos directos. Lo más importante acá para nuestros inversionistas es ver que existe la posibilidad de acceder a este beneficio migratorio mediante la inversión. Obviamente, Lili y yo nos dedicamos a atender personas que están interesadas en hacer inversión en finca raíz. Y es por eso que llega esta duda a nuestros clientes. Pero también existen otros mecanismos de inversión de los que nos va a hablar Karina, como es la visa E2. ¿No? E2. Sí, Sí, perfecto. la visa E2, que es una visa que de empresarios, la llaman así, ¿no? La visa E2 es diferente. La visa E2, a diferencia de la EB5, no te lleva a la residencia permanente, pero te lleva a tener una residencia, vamos a llamarla temporal, y esta visa aplica para ciertos países que tienen tratados
con los Estados Unidos. Por ejemplo, entre ellos, por ejemplo, está Argentina, Chile, Colombia, España, México, Paraguay. También puede estar en Europa, está el pasaporte italiano, también aplican. Hay diferentes países, hay un listado que se encuentra en el Departamento de Estado, estos los van modificando. Por ejemplo, Portugal no está en la visa E2. Y eso es algo que siempre los clientes me preguntan, pero yo tengo pasaporte de Portugal y yo le digo, ese no aplica. Entonces, hay que chequear siempre con cada cliente en específico. Para este tipo de visas, una inversión tiene que ser una inversión, tiene una ventaja, que es una inversión sustancial, pero no tiene un cap, no tiene un tope. Entonces, esto es muy importante porque depende de la naturaleza del negocio. Sin embargo, yo siempre pongo y coloco y digo que tiene que ser más de $100,000, porque un negocio aquí en los Estados Unidos, si nos vamos completamente a ser realistas, que va a generar empleos o que va a generar a operar y que sea exitoso en los Estados Unidos, menos de $100,000 es muy difícil dependiendo del rubro. Entonces, esto lo va a evaluar inmigración. Inmigración va a evaluar cuál es el rubro que te estás dedicando, cuánto produce una empresa al mismo nivel aquí en los Estados Unidos anualmente y cuánto debería ser la inversión que tú debes hacer. Entonces, para poder operar ese negocio, ¿qué desventaja tiene esto? Que a diferencia de la EB5, aquí la persona, el inversionista, tiene que participar activamente en el negocio, o sea, en la directriz, en la dirección, en manejarlo como tal. Entonces, esto es bien importante porque sí, sí, muy bien, si tú ya vienes con un negocio que traes de tu país de origen y quieres de repente replicarlo aquí en Estados Unidos, esta visa es perfecta para ti. Además que es un poco más flexible y existen más posibilidades, y eso lo veremos más adelante, que aprueban más cantidades de visas de E2 que de las EB5, ¿ok? Porque existe más disponibilidad con respecto a cada año. Hemos visto que siempre hay más disponibilidad para visas E2. ¿Cuáles son los pros? Bueno, inversión menor en comparación con la EB5, lo podemos ver. Rápido tiempo de procesamiento, sí, no se tarda tanto como 1 o 3 años como pasa con las EB5. Puede renovarse indefinidamente cuantas veces sea necesario. La mayoría de las veces, en mi experiencia, siempre la dan primero por 2 años. Hay algunas que la dan por 3 o 5, es dependiendo, pero últimamente ha sido por 2 años y después se puede volver a renovar. Y también incluye, como también hace la EB5, incluye a los familiares, como los cónyuges y los hijos menores de 21 años. ¿Ok? ¿Qué son los contras? Que bueno, que no está disponible para ciudadanos que solamente tengan tratados internacionales con los Estados Unidos. Otros países quedan por fuera, no pueden usar este beneficio de este tipo de visa. No es un camino directo a la residencia permanente, pero te permite estar aquí en Estados Unidos, que tus hijos estudien en Estados Unidos, siempre y cuando tengas esta visa vigente. Y, por supuesto, que requiere un negocio activo y en funcionamiento. Esta visa no la vas a poder renovar si tu negocio ya no está operativo, no está produciendo los números, no está generando empleo, no se ve un crecimiento. Inmigración evalúa esto cada vez que lo vas a renovar. Y esto es algo que yo siempre hablo con las personas, porque, ok, nos aprobaron la visa de 2, perfecto, ahora trabajar en la empresa. Si la empresa no produce o ya deciden cerrarla, imposible que vas a poder renovar porque no estás demostrando a los Estados Unidos que efectivamente tu inversión está promoviendo el trabajo y en los negocios en los Estados Unidos y promoviendo la economía y mejorando la economía. Entonces, serían considerados los contras, pero también es otra alternativa que es muy beneficiosa y con una inversión un poco menor. Y, o sea, se puede usar, de repente puedes usar franquicias, puedes usar un modelo de negocio de repente con propiedades, haciendo como property management. O sea, hay opciones que de repente podrías evaluar para poder aplicar para este tipo de visa. No sé si tengan preguntas con respecto a ella. Karina, una consulta. ¿Y la señora o los hijos van a tener los mismos derechos? O sea, ¿van a poder trabajar, ir al colegio, poder postular a la Ok, universidad con ciertas ventajas o hay limitaciones? ok. Este tipo de visa te permite a la persona, al cónyuge, le da permiso de trabajo. Ok. Ujú. Ok. La persona principal no puede trabajar fuera de esta empresa. Esto es bien importante. El acompañante sí puede trabajar tiene permiso de trabajo y puede trabajar en cualquier lugar. Los hijos van a poder asistir. Sin embargo, no son considerados residentes permanentes y no tienen beneficios como un residente permanente. Esto es bien importante, porque muchas personas piensan, no, que yo tengo estatus de 2, yo puedo, o sea, tienes derecho, tienes un permiso de trabajo, tienes un número de seguro social, que por supuesto te da una ventaja grandísima porque puedes aplicar para créditos y puedes empezar a crear tu crédito en los Estados Unidos, igual que los hijos después de 21 años también podrían hacerlo, pero no vas a tener beneficios como si fueras residente permanente de los Estados Unidos. Eres considerado
una visa de no inmigrante. Es decir, no vas a obtener beneficios como que si fueras un residente de los Estados Unidos. Ok. Y dime una cosa, ¿y los hijos tienen que tener también un mínimo de 21 años o pueden tener un poco más? No, tiene que ser menor de 21 años. Y cuando se hace la solicitud, de hecho, esto sí es un punto bien importante. Me pasó con un caso que la primera solicitud de la E2, el hijo tenía menos de 21 años. Por supuesto, se aprobó, la dieron por 2 años. El hijo cumplió los 21 años antes de la renovación. Cuando fuimos a renovar, tuvimos que hacerle un cambio de estatus al hijo para una visa de estudiante, porque ya él no iba a estar amparado con la solicitud. A pesar que la primera sí fue, la segunda no podía, porque ya tenía más de 21 años. Entonces no pudimos agregarlo. ¿Ok? Ah, perfecto. Dime una cosa, volviendo a la visa de B5. Si yo vendo, por ejemplo, la visa de B5, si yo está relacionada con la compra de un bien y yo lo vendo, ¿pierdo la de B5 o...? No, cuando tú tienes la green card, cuando tú tienes la green card y tú lo Ujú. vendes, no vas a perder, porque, o sea, ya cuando te entregan la green card, ya tú tienes el beneficio, ¿ok? Ok, Y tú puedes, esa propiedad es tuya, tú puedes hacer con ella lo que tú quieras, ¿ok? Lo puedes ok, vender. Y lo que importa es que cuando hagas la remoción, demostrar que efectivamente se generaron esos 10 empleos, que esa inversión fue utilizada para el objetivo que había sido, que no se había usado para otra cosa. Pero no, ya tú no pierdes tu beneficio. Ya después que tú obtienes tu residencia permanente, no pierdes el beneficio si llegas a vender esa propiedad luego para poder obtener tu inversión de vuelta. Lo importante es que ok. esa inversión esté allí, o sea, que esté disponible durante el tiempo del proceso y que sea real, ¿ok? Ya después que tú tienes tu green card y ya después que te remueves la condición, lo que quieras, ya allí puedes hacer lo que quieras con esa inversión porque ya esa es tu propiedad. Entonces ya está culminado, lo que sea el proyecto que hayas comprado, lo puedes vender sin ningún problema. Y aquí Mi para última... explicar un poquito al público, me gustaría mencionar que obviamente cuando tú estás haciendo una inversión, estás apalancando tu estatus de EB5 en una inversión de real estate, tú no estás comprando una propiedad. Lo que estás entrando es como un inversionista del desarrollador. Entonces, el desarrollador tiene unos porcentuales que él usa donde va a pedir préstamos de construcción, donde van a haber capitales de los socios y una franja adicional a esto que es bastante pequeña, porque es lo que aprueba el gobierno, es un apalancamiento mediante el ofrecimiento de estas visas EB5, pero no son en ningún momento una inversión en finca raíz. Son una inversión, ellos entran como prestamistas del proyecto, por eso están generando estos 10 trabajos porque hacen parte del riesgo total del proyecto. Obviamente nosotras con Lili buscamos proyectos que tienen la viabilidad, que ya están en una etapa de desarrollo alto, que conocemos a los desarrolladores, que sabemos que son proyectos que van a llegar a término. Porque en últimas usted no está obteniendo una propiedad, usted lo que está obteniendo es una rentabilidad de su capital y accediendo a los beneficios legales que tiene la ED5. Bueno, muchísimas gracias, Karina. Me encanta todo lo que nos has contado y ahora me parece el momento indicado para presentar a Alex Cardona nuevamente y que nos cuente un poco más sobre, por supuesto, lo que nos interesa, que es cómo es este proyecto, cómo están ofreciendo este acceso a este beneficio migratorio mediante la EB5 en tu desarrollo. Por favor, Alex, te cedo la palabra. Hola Carolina, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación de antemano. Bueno, les cuento, nosotros acá en Alta Development, que es una constructora que tiene más de 30 años acá en Miami, decidimos este año, el año pasado de hecho, aprobar el proyecto River District 14 para la EB5. Entonces es un beneficio mutuo porque obviamente al constructor le sale mucho más económico, nos cuesta mucho menos el dinero del inversionista extranjero que el dinero comercial de construcción acá en Estados Unidos, cuyos intereses son muy altos. Entonces, pues para nosotros es muy fácil la generación de empleos, ¿no? En una construcción como la nuestra, que es una construcción boutique, acá en el Distrito de Salud de Miami, generamos 4.300 empleos directos e indirectos. Todo el edificio no está disponible para cupos de B5. La inmigración nos da una cantidad de cupos fijos, que en nuestro caso
En total son 48. Es decir, podemos recibir 48 inversores extranjeros que tengan el beneficio de residencia americana, ¿no? Que vayan a tener el beneficio de la residencia americana. Entonces, de 283 unidades, solamente 48, pues, pudiesen hacerse en este tipo de inversión. La inversión inmobiliaria que el cliente quisiera hacer es completamente aparte de la inversión de B5, ¿no? Por lo que tú decías hace un momento. El dinero entra como un apalancamiento para la construcción. Muchas personas que hacen EB5 generalmente invierten o les gusta invertir en una unidad de apartamento de las que estemos construyendo, porque también quisieran el beneficio de la plusvalía. Ustedes saben, como en muchos países, casi todos, imagino yo, que los proyectos de preconstrucción se valorizan desde el momento en que se están haciendo hasta el momento en que se entregan, ¿no? La valorización es muy alta y por eso atrae tanto y gusta mucho la preconstrucción, la inversión en preconstrucción. Entonces, muchos de los inversionistas lo hacen, pero son dos cosas aparte, pues. Son dos cosas completamente aparte. Nosotros ya empezamos construcción, que es importante también, ¿no? El riesgo de un cliente es el riesgo como cualquier persona que está comprando una preconstrucción, que el proyecto no se haga. Ya nosotros iniciamos construcción hace 45 días, pero además de eso nos pueden conseguir muy fácilmente en redes sociales Alta Development y en .com en internet, para que vean la cantidad de proyectos que hemos hecho en más de 10.000 unidades construidas, vendidas y entregadas. Una de las cosas importantes es que el dinero de B5 debe estar en trabajo, o se debe estar trabajando con ese dinero de 2 a 5 años, mínimo 2 años. Entonces nosotros, para hacerlo más atractivo a los clientes, vamos a regresar el dinero en 2 años. Y para un inversionista es importante que su millón regrese rápido, porque el inversionista sabe cómo producir mejor ese dinero, cómo hacerlo crecer, cómo multiplicarlo. Entonces, mientras más rápido se le regrese, mejor. Nosotros en 2 años ya estamos regresando el dinero. Me encanta eso que acabas de comentar. Muchas gracias. Y es porque con Lili nos dedicamos a encontrar esos proyectos que les decimos que tienen las características que van a otorgar mejores beneficios, obviamente, para nuestros inversionistas. Anteriormente, antes del 2022, la regla estipulaba que el dinero debía estar en posesión digamos, del desarrollador hasta 7 años e incluso más. En este momento, este beneficio, ustedes no lo pueden observar porque de pronto no han investigado antes, pero es un beneficio gigantesco, porque usted no tiene ese dinero congelado durante todo ese proceso, porque este tipo de desarrollos que nosotros encontramos son desarrollos que son de desarrolladores, valga la redundancia, bastante grandes, altamente reconocidos, en los que usted va a poner su inversión de una forma más segura, su inversión activa, porque es una inversión activa, y fuera de eso estamos mostrándoles que los procesos se están llevando, los edificios se están haciendo, los tiempos se están cumpliendo. El dinero va a regresar a ustedes al punto final del proceso, que en este caso son entre 2 y 3 años. Tenemos otros proyectos también que tienen este tipo de características. Los proyectos que se manejan usualmente en el área de Miami-Dade, del sur de Miami, son proyectos que están aprobados para visas que comienzan, disculpen, para montos que comienzan en el $1.000.000, obviamente porque estos lugares tienen una tasa de desempleo eh, inferior al desempleo nacional, que es como se mide el monto que uno debe depositar. Entonces, los invito, por favor, muchísimas gracias, Alex, muchísimas gracias. Gracias a ti, un gusto. Los invito, por favor, a que nos contactes lo antes posible para hacerse a estos cupos, porque como ustedes saben, son limitados. Los cupos son limitados. La cantidad de unidades que están disponibles para este tipo de financiamiento por proyecto es muy pequeña y se acaban rápidamente. Así que no duden en contactarnos lo antes posible para tomar información del proyecto y, por supuesto, direccionarlos a un abogado de calidad como Karina, que les pueda ayudar en todo el proceso migratorio. Y bueno, comiencen a estar en este sueño americano, así como todos los que estamos acá lo hemos logrado. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos la próxima semana.